Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Sesión Abierta y en esta oportunidad tengo el agrado de estar compartiendo nuevamente con un compañero del postítulo de musicoterapia que estuvimos cursando hace un par de años ya el postítulo de musicoterapia con mi compañero Aldo Castillo, quien le vamos a preguntar todo lo que nos pueda ir contando de su práctica en relación al mindfulness. Así que sin más, le doy la palabra para que él pueda presentarse a ustedes. ¿Y quién es? ¿Quién es Aldo Castillo? Hola a todos y todas. Primero que nada, quería agradecerte, David, por esta invitación. Lo encuentro interesante que podamos reflexionar, que podamos hablar, claro, sobre el mindfulness, que es un tema que para mí, además de poder practicarlo, también es un interés poder enseñarlo a otros, ¿no? Bueno, desde mi formación, claro, soy psicólogo, somos colegas. De profesión, claro. De profesión. Como bien decía David, también me formé en musicoterapia desde intereses personales por la música. Bueno, y también he ido explorando desde que me formé en musicoterapia distintas terapias ligadas a expresiones que son no verbales, ¿no? Y ahí se han ido conjugando, por ejemplo, la psicoterapia de juego, la arteterapia, y eso me ha hecho poder ir tomando una perspectiva más integrada de cómo es que funcionan las terapias no verbales, ¿no? Que, claro, después de la parte más experiencial o vivencial, uno les puede trabajar el significado, los sentidos que puede tener para una persona, pero principalmente el trabajo se empieza desde la experiencia, ¿no? Y después se parte con el significado. Claro, sí. Claro. Eso me recuerda mucho a una entrevista que una vez vi de Pedro Aznar, ¿ya? Que le preguntaban a él cómo componía, porque bueno, todos sabemos, un gran compositor, y él decía, yo me voy a una cabaña, perdida ahí en un cerro, me encierro a grabar lo que salga. Y después al otro día escucho la grabación y ahí empiezo a ver qué fragmentos me gustaron y ahí empiezo a teorizar sobre lo que me gustó. Pero justamente ahí está una práctica más bien intuitiva, más bien desde el soltar, desde el experimentar, desde el juego, que después le vamos poniendo teoría. Después vamos viendo, esto quedaría bien quizás si lo armonizo de tal manera, o esto me suena para acá, como poniéndole mente, pero después de la experiencia y de la sensación. Entonces me quedó resonando un poco eso que tú decías, Aldo. Y bueno, yo estoy muy feliz también de que podamos estar aquí para conversar de estas temáticas que en verdad a mí siempre me han apasionado, pero debo reconocer que nunca me he podido interiorizar tanto como quisiera. Respecto al mindfulness, lo conozco quizás en términos muy generales y por eso quizás como una primera pregunta o poder ir iniciando esta conversación en relación a, en términos muy generales, ¿qué es el mindfulness o cómo lo has ido entendiendo tú y de qué manera tú lo podrías explicar a una persona así como yo que quizás sabe muy, muy poco, el tema más asociado a la respiración, etcétera? ¿Qué es el mindfulness, Aldo? Claro, bueno, la traducción por lo general en español también hablan de atención plena. Ya. Y tiene un componente importante de atención, ¿no? Que sería la capacidad de poder llevar la atención y focalizarla en algún objeto, ¿no? Cuando hablo de objeto puede ser la respiración, las sensaciones corporales. Por ejemplo, hay prácticas en el yoga que se usa la luz de una vela. Uno puede a lo mejor contemplar la naturaleza y estar meditando. Y esta atención tiene la cualidad de que es una atención que está en el momento presente, ¿sí? En lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, esa forma de atender algo hace que la mente y el cuerpo esté unificada. Yeah. Por eso se habla como de una práctica de unificación mente y cuerpo. Porque yo podría estar acá hablando contigo,
pero estar disperso mentalmente y estar pensando en otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos de que mi mente está en otro lado o no está completamente enfocada en este momento. Y lo otro importante es que esta manera de prestar atención tiene ciertos fundamentos, ¿sí? Por ejemplo, un fundamento importante es el no juzgar aquello que uno está experimentando. La mente va a tender a categorizar la experiencia en agradable, en desagradable o en algo neutro. Y eso también va a hacer que nos relacionemos con esa experiencia según cómo se categorice de formas distintas. Claro. Entonces, si algo es agradable, vamos a querer que eso se mantenga, que eso persista. Y nos vamos a querer apegar a eso y aferrar a eso. Si algo es desagradable, lo vamos a querer rechazar o evitar, que eso no esté ahí presente. Y si es neutro, aparece como una indiferencia, ¿no? Como que no... Es una sensación de que no le voy a prestar atención a esto porque me es indiferente. Entonces, la invitación del mindfulness es una relación desde el no juzgar, independiente que esta experiencia sea agradable, desagradable o neutra, ¿sí? Y eso lleva a una aceptación de la experiencia. Entonces, también invita a una apertura de la sensación que uno está experimentando, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser una emoción o un pensamiento incluso que está ahí. Entonces, la invitación es que uno no se aferra, tampoco lo rechaza. Claro. Eso yo creo que es lo más difícil. Y tampoco está la indiferencia. Entonces, es algo, como tú dices, complejo, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a relacionarse con los fenómenos ni con la experiencia desde esa forma en particular de relacionarse. Claro, sin juzgar. Yo siento que ahí tú, que nunca lo había visto así, como no conozco muy bien a profundidad, pero claro, inmediatamente me pongo a pensar en términos como desde la psicología o terapéutico, que o sea, no solo en los consultantes, los pacientes, sino obviamente en uno mismo, como que uno tiende a rehuir de esas experiencias que no les gustan, o como de rehuir las cosas que no son agradables, recuerdos, no sé, como experiencias quizás vergonzosas o medianamente traumatizantes, como uno le hace el quite inmediatamente, como que se te viene un chispazo de eso y uno lo va chuteando. Sin embargo, aquí hay una lógica distinta, que es como poder observar eso, y ahí yo me pongo a pensar, claro, uno es bien prejuicioso en el sentido de que uno va juzgando mucho como lo que quiere sentir, lo que desea sentir, más no necesariamente lo que necesita sentir para este momento, por ejemplo. Claro, ahí es súper importante lo que dices, porque está muchas veces poniéndolo como en situaciones de vida, ¿no? Está la realidad tal cual como está siendo, y por otro lado están las expectativas que tenemos de cómo nos gustaría que fuera nuestra realidad. Claro. Entonces, en esa discrepancia se genera la tensión, ¿no? Entonces, si yo siento que esta práctica nos permite poder tener más aceptación en relación a uno mismo, en relación a los demás y también en relación a situaciones difíciles que uno puede estar viviendo o momentos que son inesperados, que uno los toma por sorpresa o que simplemente hay cosas que a uno no le gustaría que fueran así, ¿no? Entonces muchas veces eso ya de por sí genera un dolor, pero hay una parte que al resistirnos a eso, ¿no? Que sería como más lo que hablábamos de la evitación, claro, del querer rechazarlo. Al final, de hecho, desde el budismo se habla de que uno genera un mayor sufrimiento en esa lucha, en ese luchar por algo que ya está ahí, ¿no? No hablamos de si hay un problema y puedes resolverlo, lo resuelves, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay un problema, una situación y no tiene una resolución? No hay forma de resolverlo. Y ahí, por ejemplo, el mindfulness,
le da cabida a esa experiencia, ¿no? Es como que ya acá no hay nada que resolver, pero a lo mejor podemos acoger esta experiencia. Podemos tener una mirada que nos permita ser capaces de sostener esta vivencia. Claro. Estas prácticas que vienen principalmente de Oriente, ¿cierto? Como que nos plantean y nos proponen paradigmas diferentes, distintos. A mí siempre me ha llamado el tema de la contemplación, de la observación. Porque muchas veces en psicoterapia o en terapia, conversando con colegas, conversando también con pacientes y también viendo mi propia experiencia, no necesariamente por el hecho de tú entender lo que te está ocurriendo, es que se resuelve o se alivia una problemática. Es como yo siempre en los cursos digo, por ejemplo, yo llevo el auto al taller mecánico, me explican, no, es que hay que cambiar aquí el radiador, la gomita, no sé qué. Ya, entiendo que hay que hacer eso, pero ¿qué hacemos? Pues si hay que arreglarlo, pues no me sirve solamente con entender lo que está ocurriendo. Y ahí a mí se me generan esta disyuntiva, porque por un lado yo tengo una creencia de que yo siento que en la medida que podamos ser más autoconscientes y conscientes de lo que nos ocurre, van a ir existiendo mejoras terapéuticas, cambios terapéuticos. No necesariamente por el hecho de no va a desaparecer la problemática, pero sí voy a ser capaz de ser consciente de que está ahí, de que ciertas situaciones que me llevan a la ira o a los celos, por ejemplo, o a la inseguridad, quizás no puede ir a cambiar el hecho puntual, quizás me voy a seguir sintiendo inseguro, pero sí voy a ser más consciente de qué cosas son las que me generan esa inseguridad, cómo reacciono yo frente a la inseguridad. Por un lado yo creo eso, pero por otro lado, claro, siento que también hay un punto en que podemos caer fácilmente en esto de que nos tildan también a los terapeutas complementarios como vende humo, charlatanes, porque claro, no solamente por entender un fenómeno se soluciona o hay necesariamente una mejoría. Entonces, ¿cómo sientes tú también, como viéndolo desde tu punto de vista, desde la psicología, como psicólogo, en tu experiencia con consultantes, con pacientes, como desde el mindfulness, que el tema de la contemplación, de la observación, de la toma de conciencia funciona en la práctica? ¿Cómo te ha funcionado a ti? Claro. Bueno, para dar un contexto, hoy en día se habla de las terapias de tercera generación, ¿no? Y las terapias de tercera generación incluyen distintos aspectos del mindfulness. Por ejemplo, hay terapias que lo integran desde la terapia cognitivo-conductual con el mindfulness, y así han salido distintas líneas de intervención y con fundamentos de mindfulness, ¿no? Adaptadas a cada forma, a cada modelo de psicología. Y desde ahí, viéndolo en mi experiencia profesional, el mindfulness lo que permite es aprender una forma distinta de relacionarse con los pensamientos, con las emociones, también incluso con formas de mirarse a uno mismo, como aspectos más identitarios o características que uno ve en uno. Porque, claro, en la práctica lo que hace es que genera una mayor flexibilidad cognitiva. Ya. Y por el lado que tú decías, la observación y esta apertura de la que hablamos, por ejemplo, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando aparece una emoción, hay personas que no hacen la distinción, por ejemplo, de que por un lado está la emoción y por otro lado está qué hacen con esa emoción. Uh-huh. Entonces, si por su historia de vida, por ejemplo, podría ser una familia o una persona que ha tenido maltrato, ¿sí? Violencia intrafamiliar. Entonces, asocia la rabia a un descontrol que puede llevar a los golpes o a una violencia, ¿sí? Bueno, eso es como un caso más complejo, ¿no? Pero a lo que voy es que entonces esta persona tendría asociada la rabia junto con la acción.
Y desde ahí a lo mejor va a permitirse mucho menos sentir esa rabia en momentos que tiene rabia, o no va a poder gestionarla de la mejor forma que podría hacerlo, ¿no? Como que está bloqueada. Entonces hay personas que lo que hacen es que tienden a reprimir la emoción. Y se sabe que cuando hay una represión, no hay un canal de expresión, hay evidencia, ¿no?, de que finalmente somatizan y terminan expresándose a nivel del cuerpo, ¿no? Ya sea con enfermedades, con tensiones, con dolores. Entonces después dicen, me siento así, pero no sé por qué me está pasando esto, ¿no? Y ahí lo que hace el mindfulness justamente es que, y respaldado desde las neurociencias también, hay mucho estudio actualmente con las neurociencias ligado al mindfulness, que se habla de que, claro, el sistema límbico que está asociado a la emoción es algo inconsciente, ¿no? Que es como una reacción inmediata nomás. Una forma en que uno reacciona y esta emoción es involuntaria, entonces aparece. Y para poder digerirla, para poder procesarla, bastaría con que uno se dé el tiempo de sentir esa emoción, ¿sí? Y ahí es importante que para que esta emoción no se prolongue en el tiempo, que en vez de quedarse a un nivel de rumiación, por ejemplo, de los pensamientos, que baje a la emoción y que la pueda experimentar. Y si logra quedarse con la emoción y experimentarla, esa emoción en un punto debiera calmarse o debiera cambiar esa experiencia, ¿no? Y si no cambia, también está bien, ¿no? Entonces, justamente esa es la propuesta de poder decirle al otro, ¿sabes qué? Puedes permitirte. Cualquier emoción es válida. Como cualquier emoción que estés sintiendo es válida. Eso en términos de emoción, ¿no? Pero, por ejemplo, también está todo el tema de los pensamientos que se puede trabajar desde mindfulness. Entonces, siento que es una herramienta que principalmente presenta una forma distinta de relacionarse con el mundo interno, y eso también hace que cambie hacia afuera. Si te está gustando el contenido que estás viendo, te invito a que puedas ponerle me gusta y seguir mi canal aquí de YouTube, y también seguirme en Spotify en Sesión Abierta. Nos vemos. Oye, me van surgiendo muchas no ideas. Sé si, sí. Al menos en la práctica, no sé si tú has podido, como psicólogo también, ir viendo de qué manera el mindfulness, que claro, ya hay harta evidencia, como tú planteabas en estas terapias de tercera generación, las neurociencias también ahí van validando ciertas cosas. A mí una profesora siempre me decía, la ciencia siempre va detrás de la mística y la espiritualidad, como que ellos, no sé, porque son tradiciones milenarias, estas disciplinas que vienen de Oriente, no se les ocurrió de la noche a la mañana. Fueron años y años donde fueron dándose cuenta de estos fenómenos en otro lenguaje, ¿cierto? Pues porque eran otros tiempos. Pero claro, ahora la ciencia ya va validando y corroborando que esto efectivamente tiene una repercusión profunda. Lo que yo te quería preguntar son dos cosas. La primera es, claro, ¿cuál es la manera en cómo tú has podido ir observando quizás esto desde un punto de vista clínico en la terapia? Por ejemplo, ¿a qué personas o en qué momentos o en qué contextos tú ofrecerías, por ejemplo, a las personas que pudiesen comenzar a indagar un poco más en mindfulness, en estas prácticas? Y lo segundo, que quizás podríamos abordarlo primero, es que cualquier persona puede hacer este tipo de prácticas, porque siempre dicen, no, pero es que esto es como, yo no sé, yo soy católico, o yo soy de X religión, o yo no creo en esas cosas espirituales, como, ¿cómo lo ves tú? ¿O cómo se entiende el mindfulness en ese sentido? Bueno, en relación a si esto es, claro, ¿qué personas podrían beneficiarse? O específicamente, se ha usado mucho para la reducción del estrés, el mindfulness. Se ha visto más como una técnica de reducción de estrés, que ahí está la diferencia también con la relajación. Porque, claro, el mindfulness te puede relajar,
pero yo lo veo como que es un beneficio secundario. Ujú. No es su enfoque principal, porque su enfoque principal es cómo tú aprendes una manera distinta de relacionarte con los fenómenos. Claro. ¿Sí? Y claro, si es que te relaja, es parte, ¿no? Porque con la práctica regular vas a poder ir reduciendo tu actividad mental. El ruido que hay constante se va a poder ir acallando. Y eso te va a traer paz, te va a tener registros de calma, ¿no? Y en la medida en que tu práctica se va interiorizando y va creciendo más, eso también se va profundizando. Entonces, de hecho, una de las, o sea, dentro de estas evidencias, ¿no? El mindfulness funciona mientras sea una práctica regular y constante. Ya. Es como, siempre lo pienso como un entrenamiento, así como uno va y hace deporte y quiere ganar músculo, Claro. sería como el músculo de la mente, ¿no? Como que que ejercitarlo. hay un entrenamiento mental que si quieres beneficios tienes que ejercitarlo. Entonces, por un lado, claro, puede servir para las personas que quieren bajar sus niveles de estrés. También, como hablábamos, hay un componente importante en relación a la regulación emocional desde vivir la experiencia, ¿no? Que sería sentir las emociones a nivel de sensaciones corporales. Ya. Entonces, eso también permite que las personas puedan aprender a regular sus emociones a través de esta forma distinta de relacionarse que se va aprendiendo con la práctica del mindfulness. Y claro, ahí hay una acotación en relación a con qué personas uno podría tener más cuidados. Personas que han vivido experiencias traumáticas, Ya. o bueno, en los niños hoy en día se llama el trauma complejo, ¿no? Y también están los eventos que pueden generar estrés postraumático, ¿no? Un accidente o, claro, algo más puntual. Entonces, en esos casos, el mindfulness puede hacer que la persona empiece a tener acceso a esos recuerdos o a esos eventos. Y si el umbral al que llegan, ¿no? de activación emocional es muy intenso, en vez de ayudarlos la práctica, podría volver a estar reexponiéndolos a esas experiencias. Claro. Entonces ahí, claro, en esos casos es posible implementar la práctica de mindfulness con estas personas, pero hay que hacerlo de una forma mucho más regulada y claro, como que ahí hay que tener más experiencia para poder guiarlos y que no lleguen a exponerse, ¿no? Porque se ha visto que para que pueda servirles tienen que estar en un nivel en que no se activen emocionalmente de manera que no se desregulen. Claro. Si ya los saca de su regulación, la práctica incluso puede estar perjudicándolos más que ayudándolos, ¿no? Entonces, claro, hay ciertos casos que como esos, por ejemplo, que habría que tener mayor cuidado. Claro, sí, es interesante eso porque no todas las terapias son para todas las personas, siento yo. Claro. Y hay terapias, por ejemplo, yo siempre digo la sonoterapia, que uno está con sonidos muy inmersivos, que de repente te llevan a disociar un poco, a sentir que estás como fuera del cuerpo o tu cuerpo más grande, te llevan a experienciar sensaciones o que tu juicio de realidad realmente se sienta alterado. Claro. Si es que una persona tiene conflictos con el juicio de realidad, es complejo. Sí. Porque después, para una persona que tiene los mecanismos para poder experimentar eso y después volver a la estructura habitual psíquica, está fácil, se puede hacer fácilmente ese camino de vuelta. Pero ¿qué pasa a una persona que no? Y ahí podemos entrar en temas complicados, lo mismo que cuando hay gente que experimenta con psicodélicos, por ejemplo, y es como lo mismo. Claro, sí. Y por ejemplo, me queda resonando harto también esto que tú dices del tema de trauma complejo, porque claro, pues como el mindfulness, por lo que tú nos comentas, hay una conexión muy desde lo físico. Por lo general las experiencias traumáticas queda fragmentado o disociado como los recuerdos, la lógica con la corporalidad.
Entonces uno puede recordar, empezar a conectar corporalmente con la experiencia traumática y asociar y conectar como ya desde lo más consciente, hacerlo consciente. Y claro, ahí puede haber una desregulación muy, muy compleja. Y ahí, claro, me preguntaba también si, por ejemplo, esto que tú dices de hacerlo más contenido, más acotado, también se refiere como a hacerlo como en sesiones individuales, por ejemplo. Porque dentro de mi imaginario, el mindfulness yo me lo imagino más como una práctica colectiva o grupal. También existen modalidades como individuales donde puede haber como en terapias, como uno a uno, guiando a una persona, por ejemplo, en este tipo de casos, o por lo general es más grupal, más como colectivo. Sí, la práctica del mindfulness en sí está pensada, yo diría, más grupal. Uh-huh. Y claro, ya cuando hablábamos de estas terapias de tercera generación, ahí se da más como el formato individual. Ah, ok. Lo que sí, igual dentro de las comunidades de práctica, ¿no? Pero claro, ahí ya hablando más de... Porque el mindfulness en sí, cuando hablábamos de comunidades, ya hablamos como pueden ser centros de meditación. Como escuelas. Claro, ¿no? Pero ahí que pudiera estar más ligado también a caminos espirituales, ¿no? Ah, ok. Entonces se habla de la sangha, de la comunidad, entonces son prácticas más grupales. Y el mindfulness también está pensado así, ¿no? Como prácticas más grupales. Pero igual dentro de esa práctica grupal, también está la figura del facilitador, ¿no? Del instructor que está guiando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a veces uno puede proporcionar espacios a ese grupo como de forma individual, ¿no? Como darles también la oportunidad de si hay algo que a lo mejor es algo más íntimo o no quieren exponerse con el otro grupo de reflexionarlo o de hablarlo. Siempre es bueno que también las personas tengan ese espacio más individual, claro, para cosas más puntuales o cosas que en grupo no las van a decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bueno ese espacio, como que también es parte de la práctica. Claro. Pero no sé si en todos lados, claro, como que se habilite ese espacio, ¿no? Por lo general suele ser algo más grupal. Ya, súper. Oye, Aldo, para ir yendo en la curva descendente, ya ir terminando la entrevista, ¿cómo has ido tú fusionando o integrando todos los conocimientos desde la musicoterapia o la música, porque tú también haces música, con la práctica del mindfulness? ¿Cuál puede ser ahí la unión que pueda existir entre disciplinas? Creo que en ambas se encuentra la importancia de la escucha. Ya. Y esta escucha que es una escucha activa, ¿no? Y en musicoterapia es fundamental poder escuchar y poder escucharnos, pensando, por ejemplo, en una actividad grupal de musicoterapia, ¿no? Porque para poder resonar con el otro, para poder improvisar musicalmente, si bien estás atento a la creación de ese momento, también estás atento al sonido, a qué están haciendo los otros, ¿no? Entonces está esa escucha abierta de lo que está ocurriendo, y en la improvisación también está el momento a momento, porque no hay una anticipación, ¿no? Como que no sabes qué va a venir o qué va a surgir de ti también. Claro. Y el mindfulness está muy ligado en ese sentido de la improvisación, porque el mindfulness también está en el fluir, en el presente. Uh-huh. Y claro, el mindfulness, escuché, claro, a un instructor, ¿no? un maestro que decía el escuchar pero sin traducir, que vendría siendo como el escuchar pero sin juzgar, que es una escucha lo más... ¿cómo decirlo? ¿No? Es como, por ejemplo, poder estar escuchando un sonido y suspender como los significados, claro, o suspender el tratar de querer saber qué está sonando. Como desde, ¿no?, lo fenomenológico, como claro, identificar es el abrirse fenómeno, a eso, claro, ¿no? Y siento que desde ahí va muy de la mano de la musicoterapia con esta escucha abierta, ¿no? Creo que esos son puntos de encuentro que podrían tener, ¿no? Que se pueden integrar.
Claro, buenísimo, Aldo. Oye, antes de terminar, y es algo que yo creo que voy a empezar a pedirle a todos mis invitados, invitadas, ¿qué consejo, algún consejo de vida que quisieras que le pudieras dar a las personas que nos están viendo y también obviamente a mí? ¿Algún consejo de vida que pudiese dejarnos, Aldo, en esta sesión? Sí, que es súper importante el poder detenerse. Sí, en este mundo que hoy en día estamos con constantes estímulos, ya sea digitales, ¿no? Desde los celulares. Entonces hay un bombardeo intenso que pasa a ser una forma de relacionarnos que nos mantiene ocupados, nos mantiene en el ajetreo. Entonces la invitación es a que puedan darse una pausa. Y esa pausa no tiene que ser una gran pausa. O sea, cuando hablo de eso puede ser un minuto de poder sentirse, de poder contemplar una flor, ¿no? Es como el volver. Y desde ahí el mindfulness también es la invitación de volver a los sentidos. Volver a saber que tienes un cuerpo, más que utilizarlo, saber que hay un cuerpo. ¿No? Es algo muy simple, pero que en la rutina del día a día se olvida o incluso no está como culturalmente dentro de Occidente, ¿no? O sea, bueno, cada vez espero que un poco más, ¿no? Que con las que se ha ido difundiendo. Pero eso, la invitación es a pausar, a detenerse y a poder sentirse. Uh-huh. Yo quisiera regalarte a todos mis invitados, también les estoy regalando que es mi último libro, que es Chakras desde la psicología, una propuesta funcional de análisis, ahí para que lo pueda leer, analizar. Gracias. Cuando vaya. Es una versión de bolsillo, así que la puedes llevar ahí. Muchas donde gracias. quieras. Y ahí después, si lo lees, nos podemos volver a juntar para comentar ahí todo el tema de los chakras y qué te pareció. Claro, de todas maneras. Así que agradecerte nuevamente, Aldo, por todo lo que nos compartes. Vamos a dejar también aquí en los comentarios abajo las redes sociales de Aldo, si es que si ustedes lo quieren también contactar, hacerle más consulta, a agendar alguna hora, alguna terapia, o también que puedan ponerse en contacto con el mindfulness. Yo le agradezco a todas y todos por haber visto este capítulo y estén atentas porque pronto van a venir más invitadas para hablar de temáticas interesantes como esta, y también vamos a estar haciendo lecturas con el oráculo del sonido. Así que me despido y que estén todas y todos muy bien.